7:30 de la mañana y continuamos aquí con la mañanita en esta agenda política. Hoy tenemos un invitado muy especial que es José Luis Bohórquez, que es representante a la Cámara por el Pacto Histórico, ¿cierto, Edgar? Así es, Sara, volvemos con la agenda política luego de una semana de haber estado un poquito desconectados del tema. Sin embargo, pues muy importante aquí realizar ese ejercicio político para que usted en casa no solamente conozca los candidatos, sino también un poco de su vida, sus propuestas y de qué van a estar hablando para el día de mañana estarnos representando ante la Cámara de Representantes allá en el Congreso de la República. Así como lo comentaba Sara, hoy vamos a estar con un peso pesado de la política acá en Boyacá, justamente uno de los hombres de los que se estuvo hablando bastante en los últimos años por el tema de Duitama y demás. No tiene mucha presentación, estamos hablando por supuesto de José Luis Bohórquez, quien es candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá del Pacto Histórico. José, muy buenos días y bienvenido acá al Magazine. Pues muy buenos días, compañero Edgar y compañera Sara, a usted y a toda la gente que nos ve en este querido programa. Aquí estamos literalmente viniendo desde Duitama, su merced. Y bueno, yo no diría peso pesado, peso flaco, estoy adelgazando, pero le agradezco mucho por el halago. Bueno, vemos que su merced siempre ha estado ligado a Duitama. Me gustaría, discúlpeme, si no conozco su lugar de nacimiento, ¿su merced es oriundo de Duitama? No, yo nací en Sogamoso, Boyacá, luego viví en Nopsa y luego llegué a Duitama. Bueno, José Luis, cuéntanos un poco de esa trayectoria, de quién es José Luis fuera de la política. Bueno, a ver, vengo de una familia, digamos, como de dos universos. El universo de mi padre, que es un universo agrario. Sembramos flores, sembramos tomates. Por mi abuelo, por mi padre. Aquí veníamos a Tunja a entregar los pedidos de las flores, les surtíamos a las floristerías. Y digamos que eso fue parte de mi niñez. El tema de mi madre sí es otro planeta. Es un planeta más campesino, más humilde, si se quiere. Y entonces puedo decir que vengo de esos dos mundos. Soy, pues digamos, salí del colegio en Duitama, en la presentación, es mixto, claro, y se me hacen bullying con eso. Y luego salí a la universidad, me fui a Bogotá a estudiar, soy abogado, me gradué con una beca por excelencia académica, también hice mi posgrado en el externado, en responsabilidad del Estado, y estaba por allá en Bogotá en mis temas de abogado cuando llegó la pandemia, ¿no? Y la pandemia a uno les quitó el olfato, a otros les dejó sin seres queridos, y a mí me dejó una secuela y me volvió político, sin querer queriendo. Así que desde la pandemia y desde el paro nacional asumí las banderas políticas y en esto ando. Eso es más o menos el tema. Bueno, vemos que es una historia relativamente nueva, muy reciente, ya que pues yo le iba a preguntar justamente cuándo nació ese amor por la política, pero creo que hace menos de 6 años ya. Y sin embargo, a pesar del corto trayecto político, su merced ya logró un importante cargo, como lo es a la alcaldía de la Perla de Boyacá, justamente de Duitama. ¿Cómo su merced logró llegar a este puesto y de pronto cómo hizo que los duitamenses confiaran en usted? Bueno, la realidad es que pues sí había ocupado algunos espacios, digamos, universitarios de liderazgo estudiantil, pero como algo muy casual. La vida te cambia. Yo estaba enfocado en ser abogado, litigante, tenía mis temas jurídicos y la vida me mandó para Duitama y básicamente pues un día de la nada, en Duitama hay un dicho y es que dura más un estornudo que un alcalde, así que sacaron a la alcaldesa de Duitama y yo decidí lanzarme y nadie daba un peso por nosotros, o por mí por lo menos. Se burlaban, ese chino del sombrero, ese man que va a ganar, ese man nada. Y sin querer queriendo quedé en segundo puesto. Volví a los 2 años y volví, me lancé otra vez y esta vez gané. Pero me gané fue un infierno porque literalmente fueron demandas por un lado, demandas por el otro. Digamos que la clase política de Boyacá es muy egoísta y cuando llega alguien que no les gusta, que no les agrada o que no hace negocios como a ellos les gusta, pues empiezan las demandas, eso es cantado. En los años 80... no ha nacido con la claridad, pero uno ve historia. En los años 80 uno ve que los políticos les mandaban un sicario en una moto, ahora les mandan un abogado a ver cómo lo tumban, ¿sí?
Entonces, lamentablemente, pues fui víctima de eso, me defendí como pude, hice lo que pude también. Creo que a Duitama le gustó algo lo que hice, porque pues cuando me sacan de la alcaldía literalmente deciden apoyar a la compañera Rochi, que es quien hoy es la alcaldesa de Duitama, que es de nuestro mismo grupo político. Así que pues allá está ella y yo tomé una decisión, que si no me dejaban trabajar por Duitama, pues lo iba a hacer por Boyacá. Mejor dicho, al que no quiere caldo se le dan 2 tazas. Así que estoy en este nuevo episodio de poder ser candidato y representante por Boyacá. Qué bueno, José Luis, pero cuéntanos un poco por qué ocurrió esa destitución. Técnicamente no es una destitución, se llama una nulidad. Y hagamos la claridad. Básicamente en Colombia existe una figura que se llama la doble militancia, que está establecida por la Constitución. ¿Qué dice la doble militancia? Que usted cuando sea candidato debe estar avalado por un partido político o por firmas. Yo estoy avalado por un partido político, se llamaba la Colombia Humana. Y dice la ley que usted no puede pertenecer a más de un partido político al mismo tiempo. O sea, usted debe tener fidelidad y lealtad a su partido. ¿Listo? Sin embargo, también dice la ley que los partidos pequeños pueden asociarse, hacer una coalición cuando son pequeños para poder competir y poder tener más posibilidades de lograr en las elecciones. Por eso usted hay candidatos que cuando está en su publicidad política aparece no solamente un partido, sino varios partidos. Eso se llama una coalición. Yo fui parte de una coalición, la Colombia Humana, el Polo, el Maíz, y esa coalición tenía un nombre que se llamaba Pacto Histórico, como el presidente Petro. ¿Listo? Sin embargo, a mí me demandan que porque yo hice campaña no solamente por Colombia Humana, sino por el Maíz y por el Polo. Y claro, yo digo, lógico, no me quieran partidos en mi coalición. Gano la demanda en Tunja y me dicen, claro, no hay doble militancia porque había una coalición. En la Procuraduría me dan la razón y dice, el señor no cometió doble militancia porque estaba en una coalición. Y en el Consejo de Estado, en la sección 5ª, los magistrados se dividen y votan, y por un voto pierdo y dicen, no, sí hay doble militancia. Entonces me sacan por eso. La realidad es que eso es una falta de sentido común de cómo funciona la política. Por eso el presidente Petro salió una vez a un discurso en Cali y dijo, si tumban al alcalde de Duitama, tómame a mí también, porque yo también hice campaña por otros partidos que eran de mi coalición. Pero pues la verdad es que así es la vida, la justicia es para los de Ruana, literalmente. Así es, José. Importante lo que tú señalabas anteriormente, y es que pues sí hubo una evolución en cuanto a esa tolerancia en Colombia, porque pues preferiblemente que a uno le envíen un abogado antes que un sicario, obviamente, pero bueno, ya lo que pasó, de pronto me imagino que será un amargo para usted el tema de no haber podido completar o finalizar su periodo electoral en Duitama. Sin embargo, ahora, me imagino que por esa espinita, usted va a la Cámara de Representantes por Boyacá. ¿Qué es esa voz o cuál es esa motivación que a usted lo hace lanzarse a este cargo? Cuando yo salgo de la alcaldía me da como una tusa, porque me esforcé muchísimo para ganar esa alcaldía. Y no me refiero a plata, sino que muy por el contrario le gané a los que tenían plata. A punta de témperas, de volantes, de creatividad, ganamos esa alcaldía. Entonces sentí como una gran frustración porque decía, hermano, en este país nos la pasamos quejando que no hay figuras nuevas, que todos son iguales. Y llegué a tratar de hacer algo diferente y la respuesta del Estado colombiano es sacarme. Y no por ser corrupto, sino por una interpretación bastante restrictiva de los derechos políticos. Pero bueno, lo asumí mi tusa y dije, bueno, pues ahora quiero hacerlo entonces por Boyacá, vamos a ver. Entonces ahora estoy dando la pelea por Boyacá. ¿Por qué? La realidad es que si alguna vez tuve algún sueño, no fue ser alcalde, lo confieso, jamás fue mi sueño ser alcalde. Dije, si algún día me meto en la política, donde me gustaría estar es en el Congreso de la República. Porque es allá donde se dan los debates. Cuando yo era chiquito, había un canal que se llamaba el Canal Institucional, todavía existe según recuerdo, y pasaban los debates del Congreso, mientras mis compañeros veían los Power Rangers o Barney o qué sé yo. Debo decirlo, a mí me ponían el Canal Institucional y veía a la gente allá debatiendo y hablando y me gustaba mucho. Me acuerdo mucho de Jorge Robledo, me acuerdo mucho de Carlos Gaviria, me acuerdo mucho de Gustavo Petro, me acuerdo mucho de mucha gente que pasó a debatir y yo decía, bueno, algún día yo quisiera estar allá. Entonces, entre otras cosas, por eso también estudié Derecho, ¿sí?
para entender con muchas cosas de las que se hablaban. Pero ir a hablar, ¿por qué? ¿Por hablar? No, por tratar de transformar algo. Yo hice parte de una generación que salió a varios paros, el último fue el paro nacional, y vi a muchos jóvenes que los persiguieron, que les quitaron los ojos, vi a compañeras que las tocaron, las abusaron, y eran personas que no salían a pedir mayor cosa de que hubiera oportunidades y que cambiara este país, un tricito al menos. ¿Un cambiar en qué sentido? Y que el salario para los trabajadores fuera más alto, por ejemplo. Cuando ustedes cuando ustedes todavía no han llegado a la universidad, jóvenes, compañeros y compañeras, déjenme decirle que estudiar aquí en la UPTC le tocaba a uno pagar salarios mínimos para uno poder estudiar. Si uno estudiaba Derecho, por ejemplo, tocaba pagar 3 o 4 salarios mínimos, semestrales. Aquí los jóvenes que salimos al paro, logramos a punta de paros que hoy exista matrícula cero, y es que un joven de la UPTC o de la Nacional no le cobren un centavo por estudiar en una universidad pública. Eso era una hazaña, antes no era así. Hoy lo logramos. Y nos decían guerrilleros y mechudos y lo que quisieran. Pero yo hago parte de esa generación que en las calles decimos que queremos universidad pública gratuita, entre otras cosas. Entonces, lo que se logró en las calles, ahora queremos los jóvenes lograrlo en el Congreso. Y para ser congresista tocaba pedir permiso, toca tener el respaldo de un cacique político. Nosotros decimos no venimos a pedir permiso. Y hoy vamos a ser candidatos y somos candidatos para ir al Congreso. Para sin pedir permiso ir a dar unas peleas. Por ejemplo, mi pelea principal es la pensión campesina. Yo siento que ya dimos peleas por mujeres, por jóvenes, pero ahora creo que la pelea es por los campesinos, porque en los campesinos nadie se pensiona. En el campesinado lo que hay es miseria, así que vamos a trabajar por eso. Su merced nos habla de estudio público, de un poco de los campesinos, pero si usted llegara a ganar, ¿qué sería lo primero que haría o qué voz daría allá en el Congreso? Si la gente me apoya y Dios me apoya, vienen dos cosas para Boyacá. Primero, voy a impulsar la ley de la pensión campesina de la que ya hablé. Pero lo segundo, yo no voy a calentar el puesto. No quiero ser un congresista que aparezca en TikToks diciendo, buenas noticias Boyacá, la carranga es patrimonio de Colombia. Lo respeto, pero no va a ser ese mi estilo. Lo que yo quiero es hacer un debate profundo a Urbacer, a Veolia, a la EPSA, a la MTC, las Esmeraldas de Muso, a Manzarep Energy, a Acerías Paz del Río, a Holcim. A todas esas empresas queremos hacerle un control político no para acabarlas, no, sino porque vendieron el departamento y lo que pasó es que hoy no hay compensación ambiental ni compensación social. ¿Usted quiere ver pobreza en Boyacá? Vaya a Museo Otanche, la imagen es desgarradora. Donde tenemos la mayor riqueza de esmeraldas, ¿sabe qué hay? Niños, abuelos y abuelas que no pueden entrar a las minas y los tienen afuera de las minas peleándose por un bulto de tierra a ver si encuentran una rayita o una chispa que puedan vender por 30.000, 50.000 o 100.000 pesos. Y entre tanto las esmeraldas de Boyacá se las llevan en helicóptero. ¿Para dónde? Para El Dorado. Y El Dorado en avión privado. ¿Para dónde? Para Ginebra, para Suiza, para Nueva York. ¿Y qué le queda a Boyacá? El hueco, la miseria y la contaminación. Entonces, yo creo que en Boyacá ya estuvo bueno que la sigan saqueando, que la sigan privatizando. Hoy, para que ustedes lo sepan, Tunja Boyacá paga una de las tarifas más altas de aseo, porque aquí hay un monopolio en Boyacá. Se la entregaron a los españoles. Y literalmente aquí nadie dice nada. Y los boyacenses pagamos la cuarta tarifa más cara de electricidad de Colombia. ¿Por qué? Porque literalmente vendieron la EPSA a los canadienses. Y los canadienses lo que hacen es tener la mayor número de utilidades y reducir, digamos, la posibilidad de tener impactos sociales. Entonces, ¿quién habla de eso? Nadie. Ustedes los congresistas de Boyacá, pues que no dicen mucho, hacen TikToks y aparecen en entrevistas, pero no hacen control político. Así que nosotros queremos ir a hacer control político porque para eso nos pagan. No se trata de vender odio, se trata de tener dignidad. Es verdad, importante ese debate que usted hace referencia ahí. Son diferentes polos, diferentes formas de pensar. Hay bastantes personas que justamente por diferentes idealizaciones, pues se ve casos como este donde se tumban algunos gobiernos. Acá en Tunja casi que, o no se sabe todavía
camino tome la historia respecto a nuestros mandatarios. Importante también lo que usted señala respecto a la privatización de los recursos propios que tenemos acá en el municipio, en el departamento, que sería importante recuperarlos y bueno, sacarle más jugo a estos recursos. Me gustaría hacer un ejercicio rápidamente y pues no sé si su merced nos puede contar lo que hablamos ahorita detrás de cámaras. El tema del tarjetón, su merced me dice que no tiene un número específico, no sé si podemos hacer un poco de ese ejercicio para explicarle a la gente cómo votar por José Luis Borges. Pues hay una realidad, y es que estamos enseñados siempre a votar por un número. Usted ve la publicidad de mis compañeros de otros partidos políticos que están compitiendo, y siempre le dicen, vote por este número, vote por este número. La realidad es que yo vengo a hacer una invitación, y es que el 8 de marzo, que es el día de las elecciones, también el día de la mujer, no se vote por ningún número. Esta es más o menos la copia exacta de lo que va a ser el tarjetón que les van a dar a los y las boyacenses el 8 de marzo para la Cámara de Representantes. Y en este tarjetón, básicamente, en este tarjetón básicamente aparece cada partido con sus números, si se da cuenta. Pues si la gente nos quiere apoyar, somos la única lista cerrada de Boyacá. ¿Qué significa? No se vota por ningún número. Repito, para votar por nosotros no se vota por ningún número. ¿Cómo se vota? Se vota marcando solamente el logo del partido. ¿Cuál es el partido que a mí me avala? El partido se llama, o la coalición se llama el Pacto Histórico. Así que, literalmente, haciendo una X sobre el Pacto Histórico, aquí la hago, haciendo una X sobre el logo del pacto, haciendo esa X, usted está votando por nosotros. Si se da cuenta, al lado del pacto no hay números, en cambio los demás partidos sí. ¿Por qué? Porque es una lista cerrada. Así que repito, marcando sobre el logo del pacto, está votando por nosotros. Bueno, y de pronto para algunas personas, incluyéndome, no sé si nos pudiese sacar de la ignorancia, en dado caso que ese partido que es seleccionado, ¿cómo se sabe qué personas son los que nos van a representar? Pues básicamente lo que sucede es que en Colombia hay dos listas, la lista abierta y la lista cerrada. La visión de Colombia siempre ha sido votar por listas abiertas, es decir, yo voto por un candidato, partido y número. Las listas cerradas privilegian votar por propuestas, por ideas, por partidos, antes que por las personas. Así que se vota el pacto. El pacto, ¿qué hace? Inscribe una lista ante la registraduría y dice, si el partido logra los votos, este es el orden de entrada de las personas. Así que yo estoy de primeras. Si el partido logra los votos, soy automáticamente congresista. No compito con otros compañeros, sino que automáticamente lo soy. ¿Estamos? Entonces la registraduría tiene en este momento los 6 nombres de las 6 personas que ingresarían en caso de lograr los votos. Y basta por orden. Así que yo estoy ahí escondido en el pacto. Ok, José Luis, muy interesante. Esto es algo nuevo para nosotros, pues uno tenía entendido que cada uno tenía números, pero bueno, aquí les mostró el cómo pueden votar hacia el pacto histórico. Metiéndonos un poco en el tema del medio ambiente, que tú nos hablaste un poco de los campesinos, queremos saber un poco sobre tu postura sobre este caso de la minería, de los campesinos y de la educación pública. Cuéntanos un poco más sobre eso. Nosotros tenemos una propuesta y es que básicamente el campesino es el sujeto más especial de la cadena productiva y económica del país, porque aquí nos podemos quedar sin zapateros y algo hacemos, pero si nos quedamos sin campesinos, quepa en la frase, aquí nos jodimos todos. Partiendo de ese reconocimiento, creemos que a los campesinos hay que crear un régimen especial para pensionarlos, porque no pueden tener contrato laboral, nunca tienen, ni pueden hacer aportes a su seguridad social, no les da la plata. Así que lo que queremos es crear una ley que obliga a crear un fondo pensional única y exclusivamente ¿para quién? Para los y las campesinas. ¿Cómo? Como los campesinos no pueden hacer aportes ni pagar pensión, es el consumidor el que va a hacer el ahorro para el campesino. Todos nosotros pagamos impuestos. Si yo hoy compro un tarro de aceite, pago el 5% de IVA, por ejemplo. Si compro una hamburguesa en un restaurante, me cobran un impuesto. ¿Qué queremos? Que un punto del IVA que su merced o yo pagamos en un restaurante, en un supermercado, un punto del IVA, el Estado no lo pueda tocar ni lo pueda gastar. ¿Por qué? Porque ese punto del IVA automáticamente va ¿a dónde? Al fondo pensional de los y las campesinas.
Como los campesinos no pueden hacer el ahorro, nosotros lo vamos a hacer por ellos. ¿A partir de qué? De las compras que hacemos. ¿Listo? Segundo, el tema de la minería. Nos dicen que es que nosotros, las personas progresistas o de izquierda, estamos en contra de la minería, y eso no es cierto. Porque si estuviéramos en contra de la minería, tendríamos que renunciar a la tecnología. Este celular, estas cámaras, este micrófono, no existirían si no hubiese minería. Lo que nosotros decimos es que todo tiene su lugar en la vida. Yo creo que nadie va a sonarse a la cocina, con profundo respeto. Así que literalmente la minería debe tener sus espacios. No podemos tener minería en zona páramo, porque entre más perforemos los páramos, más nos quedamos sin agua. Y creo que aquí nadie come carbón, y si tomamos agua, ¿cierto? Entonces todo debe tener digamos, una ubicación. ¿Qué significa también? Que debemos privilegiar al pequeño minero, al minero artesanal, sobre todo sobre la gran empresa. Le pongo un ejemplo. Hoy, aquí estamos con electricidad. Usted está en su casa y está con electricidad. Todo funciona con electricidad. Boyacá produce electricidad. ¿En dónde? En Termopaipa. Al lado de las termales de Paipa está Termopaipa. ¿Qué dice el sindicato de Termopaipa? Que con carbón de Boyacá, de los mineros de Samacá, Socotá y Jericó, producimos energía. Que con agua ¿de dónde? Del río Chicamoche, de Sochagota, producimos energía. Que con mano de obra ¿de dónde? De Boyacá producimos energía. ¿Qué dice el sindicato? Póngale cuidado a esto. Que 1 megavatio en la Termopaipa se produce en 130.000 pesos aproximadamente, 1 megavatio. Que la EPSA lo vende en 250.000, perdón, que Termopaipa se lo vende a la EPSA, entre otros, en 250.000 pesos el megavatio. O sea, Termopaipa se gana 120.000 pesos, ¿cierto? Listo. Y que la EPSA nos lo vende a nosotros los boyacenses, el mismo megavatio que compró en 250.000 pesos, nos lo vende en 2.500.000 pesos. Más de 1000% de ganancia. Y la EPSA ya les dije que es de Canadá, ¿no? Así que esa plata se va para afuera. ¿Qué pasa? Hace poco tuvimos en agosto un paro de los carboneros, ¿o no? ¿Qué estaban pidiendo? ¿Qué estaban llevados? Que porque el gobierno Petro les había acabado el negocio del carbón, dijeron. No, esa no es la realidad. El precio del carbón ha tenido más de 5 caídas de precio internacionalmente desde la época de Álvaro Uribe Vélez. ¿Por qué? Porque el mundo está dejando de usar carbón. ¿Cuál es el problema de los carboneros? Pues que no les pagan un buen precio y no les pagan a tiempo, ¿quién? Termopaipa. Y ya vimos que Termopaipa no les paga un buen precio. ¿Por qué? Porque está exprimiendo a los carboneros y está exprimiendo a los boyacenses porque compra barato para vender caro. Ese es el debate que queremos dar. Entonces queremos dignidad para el pequeño minero, que le paguen bien su carbón, pero que se lo paguen bien las empresas que harían pagárselo, ¿verdad? Entonces son ejemplos de nuestra propuesta. Y la educación pública, sí, ya logramos educación pública, bendito Dios, y gratuita. ¿Qué nos falta ahora? Eliminar la barrera de acceso a la universidad pública. ¿Por qué? Ponga usted un muchacho allá de la vereda Calle Arriba de Tasco, Boyacá, a competir con un muchacho aquí del Colegio Los Ángeles de Tunja. A ver quién tiene más posibilidades de pasar a la Nacional o a la UPTC. Pues básicamente el muchacho del colegio privado tiene más posibilidades que el muchacho de Tasco de Calle Arriba. No estoy diciendo que los del privado no tengan derecho, no tienen derecho, ni me ha faltado. Pero el que está en colegio rural entra en desventaja. Nosotros queremos que la universidad pública desaparezca el examen de ingreso o el puntaje para poder ingresar. Claro, ¿y entonces cómo hacemos? Bueno, mire lo que pasa en la Universidad de Argentina, en Buenos Aires. Todos los ciudadanos pueden entrar a la Universidad Pública de Argentina. Pero si en el primer semestre, 2 semestres, no sostiene usted su promedio, pues se va. Pues tiene por lo menos el derecho a ingresar, a aprobarse, a tener cursos de nivelación. Pero hoy el discurso es, usted no pasó a la UPTC, no pasó a la Nacional, no puede estudiar. Esa es la siguiente lucha que vamos a ver en el Congreso. Bueno, José, vemos que usted tiene bastante claras sus ideas, sus ideales. Sería interesante más adelante poder debatir todo eso. Sin embargo, se nos aproximan las 8 de la mañana y ya para ir finalizando, me da mucha curiosidad el tema del futuro. Vemos que usted es un hombre joven que tiene sus ideales bastante claras. Ya este 8 de marzo veremos si puede ir avanzando en cuanto a esas metas que usted se propone y le propone aquí a los boyacenses y colombianos. Sin embargo, yendo un poquito más adelante en su trayectoria política, ¿a usted le gustaría volver a ser alcalde de Duitama o algún tipo de otro cargo político? Esas preguntas de los políticos son complicadas porque lo que uno responde ahorita se lo sacan en 10 años. Es para ser muy famoso. Miren lo que decía hace 10 años. Yo creo... A ver, ¿cómo le respondo esto?
El Ejecutivo es muy lindo y todo porque usted puede hacer obras. Usted puede hacer obras literalmente, desde cemento hasta sociales. O sea, usted puede hacer cosas, proyectos. Pero es muy duro porque se despiertan demasiadas ambiciones, porque usted no puede controlar a su equipo siempre. Entonces su equipo o la gente cercana empieza a dar a su nombre para hacer mil trafugadas. Entonces estar mucho tiempo en el Ejecutivo contamina el alma, es lo que yo pienso. Entonces espero algún día volver a ejecutar, eso sí lo diré, no sé si en la alcaldía de Itama o donde me toque, pero espero ojalá poder estar más en el legislativo, porque siento que allá mi talento podría sacarlo un poco mejor. Pero creo que compartimentar, no hay que estar 15, 20 años en el Ejecutivo, ni 15, 20 años en el Legislativo, hay que turnarse un poquito para no dejar envenenar el alma, lo que yo pienso. Ok, José Luis, ¿quieres comentarnos algo más así que se nos haya escapado para que la gente tenga muy claro y esté muy segura cuando vote por ti? Mire, yo creo que ahorita todo el mundo estará diciendo, qué mamera los políticos, otra vez se acordaron de nosotros, ahora sí reparten picos y abrazos, ahora sí vienen por votos. Y la realidad es que uno no puede generalizar. En ese orden de ideas, yo soy simplemente un joven de 32 años que estoy tratando de hacer algo diferente. Tengo defectos, claro, muchos defectos, como también tengo virtudes, pero yo no hago política por negocios. Si yo fuera compadre de todos los políticos de Boyacá, no me hubieran sacado de mi cargo, porque sería muy fácil que me hubieran protegido. Yo, por el contrario, vengo a hacer política, digamos, con las uñas, con ideas, con propuestas. No quiero hablar mal de nadie, pero creo que en Boyacá nos acostumbramos a tener representantes que solamente calientan el puesto. Yo vengo a dar unos debates, mencioné pensión campesina, los servicios públicos y ayudar a gestionar. Este departamento no solamente es Tunja, Vitama y Sogamoso, son 123 municipios. El más lejano, Cubará, 14 horas desde Tunja. Usted va a Cubará, tiene un resguardo de niños indígenas. 14.500 indígenas viven en Cubará. Es nuestro último pueblo y la única nación ugua que nos queda en Boyacá. Y cuando usted llega allá, ¿qué ve? Desnutrición, pobreza y olvido. O vaya usted a Sotaquirá, a la vereda de Vendaños, la vereda más grande, aquí al lado de Tunja. ¿Sabe qué encuentra en la vereda de Vendaños? Que no hay vía, toca bajar en burro o a pie. Son 2 horas bajando y 5 horas subiendo. ¿Sabe qué encuentra? No hay electricidad, no hay puesto de salud. Los hogares, ya 4 o 5 hijos. ¿Alguien habla de eso? No, nadie habla de eso. Solamente repartamos tejas, tamales, sonriamos, diseños de sonrisa, saquemos muchos volantes, hablemos de lo que a la gente no le importa. Yo no quiero ser parte de eso. Ojalá usted vote a conciencia y no se venda por un tamal, y el 8 de marzo vote por el pacto, que nos está ayudando a trabajar por Boyacá. Muchas gracias. Bueno, entonces ahí tuvimos a José Luis Borges, candidato a la Cámara de Representantes por Boyacá. Recortemos del Pacto Histórico. Bueno, antes de que te vayas, una invitación muy rápida. Acá más adelante en el canal vamos a tener unos debates políticos justamente para confrontar algunas ideas de los candidatos que hemos tenido. Cordialmente invitado aquí, José, por si quieres volver y seguir comentando este proyecto antes del 8 de marzo a todos los boyacenses. Y gracias por haber estado. Con todo gusto, gracias por la invitación y si me invitan yo vengo, ni me faltaba. Gracias. Muchas gracias, José Luis. Y recuerde que nos puede escribir al 321-383-8500 y a todas nuestras redes sociales como el canal Tunja Oficial. Bueno, ya siendo las 7:58 de la mañana, vamos a ir con un breve corte comercial. Sin embargo, usted no se desconecte, siga muy pendiente porque tenemos bastantes invitados acá hoy en el Magazine de Mañanita, entonces no se despegue. Nuevamente, José Luis Borges, muchísimas gracias por haber estado acá y nos vemos ya en unos minutos. No se despegue.